Aquella madrugada del 16 de marzo, cuando el reloj apenas marcaba la 1:43, el silencio que envolvía las colinas del municipio de Tepalcatepec, Michoacán, fue interrumpido por el rumor distante de motores que se aproximaban lentamente por el camino de terracería que conducía hacia las tierras de don Aurelio Mendoza Guerrero. Lo que estaba a punto de ocurrir en las siguientes horas permanecerá grabado durante décadas en la memoria colectiva de una región que ha conocido demasiado bien el rostro de la violencia. Una región donde el crimen organizado ha sembrado durante años el terror entre familias trabajadoras que solo desean vivir en paz, cultivando sus tierras y criando su ganado. Según testimonios recabados por habitantes de las comunidades aledañas, confirmados posteriormente por fuentes cercanas a la investigación ministerial y corroborados por declaraciones de testigos protegidos que accedieron a hablar bajo estrictas condiciones de anonimato, un convoy compuesto por 3 vehículos del cártel Jalisco Nueva Generación ingresó aquella noche a territorio michoacano con la intención de ejecutar una operación de intimidación y castigo contra un ganadero local que se había negado sistemáticamente, durante semanas de amenazas telefónicas y mensajes cada vez más violentos, a pagar las cuotas de extorsión impuestas por la organización criminal más poderosa y sanguinaria que opera actualmente en el occidente de México. Los sicarios que viajaban en aquellas 2 camionetas pick-up color negro y una SUV de tonalidad oscura no podían imaginar, mientras avanzaban con las luces apagadas por aquel sendero polvoriento flanqueado por mezquites y huizaches, que su destino estaba sellado desde el momento mismo en que cruzaron la línea invisible que separa el estado de Jalisco del territorio michoacano. Lo que encontrarían al llegar al rancho conocido localmente como La Esperanza no sería un hombre solo y desprotegido en su propiedad rural, aterrorizado y dispuesto a ceder ante las exigencias criminales como tantos otros habían hecho antes que él. Lo que encontrarían, en cambio, sería un contingente de aproximadamente 50 integrantes de los grupos de autodefensa que operan en la zona desde hace más de una década. Hombres curtidos por años de combate contra el crimen organizado, veteranos de la lucha contra los caballeros templarios, que habían sido alertados con anticipación sobre el inminente ataque y que llevaban 3 días preparando meticulosamente una emboscada de la cual ninguno de los sicarios saldría con vida. El rancho. La Esperanza se encuentra ubicado a unos 35 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Tepalcatepec, en una zona de transición geográfica donde las tierras semiáridas de la Tierra Caliente comienzan a elevarse gradualmente hacia las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Es una propiedad de 68 hectáreas, dedicadas principalmente a la ganadería bovina, aunque también cuenta con algunas parcelas destinadas al cultivo de limón y aguacate que complementan los ingresos de la familia Mendoza. La finca ha pertenecido a esta familia durante 4 generaciones, desde que el bisabuelo de don Aurelio, un campesino originario de Cotija que emigró a la región buscando mejores tierras a finales del siglo XIX, adquirió los primeros terrenos con el dinero que había ahorrado durante años de trabajo como jornalero en haciendas ajenas. Don Aurelio Mendoza Guerrero, propietario actual de la finca y protagonista central de los acontecimientos que aquí se narran, es un hombre de 62 años, cuyo rostro curtido por el sol y las manos encallecidas por el trabajo dan testimonio de una vida entera dedicada a las labores del campo. Nació en la misma casa donde actualmente reside, una construcción de adobe y teja
que su padre amplió y mejoró a lo largo de los años hasta convertirla en una vivienda digna, aunque modesta, con un amplio corredor desde donde se puede contemplar el valle que se extiende hacia el poniente y las colinas que lo rodean por los otros tres costados. Creció, aprendiendo los secretos de la ganadería de su padre y de su abuelo, hombres recios que le enseñaron no solo a cuidar del ganado y a trabajar la tierra, sino también a defender lo que es suyo con la determinación que caracteriza a quienes han construido todo lo que tienen con el esfuerzo de sus propias manos. Durante las semanas previas a aquella fatídica madrugada de marzo, don Aurelio había recibido al menos 4 llamadas telefónicas de individuos que se identificaban como representantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La primera llamada llegó un martes por la tarde, mientras el ganadero supervisaba la vacunación de un lote de becerros en uno de los potreros más alejados de la casa principal. Una voz masculina, joven, pero con un tono que pretendía sonar amenazante, le informó que a partir de ese momento debería pagar una cuota mensual de 150,000 pesos, a cambio de lo que el interlocutor denominó protección, un eufemismo que en el lenguaje del crimen organizado significa simplemente la garantía de no ser asesinado o de no ver destruida tu propiedad. Don Aurelio, que había enfrentado amenazas similares durante los años más oscuros del dominio de los caballeros templarios en la región, respondió a aquella primera llamada con una negativa firme pero cautelosa. Explicó que era un simple ganadero que apenas conseguía sacar adelante su rancho con los ingresos de la venta de ganado, que no tenía el dinero que le exigían y que no estaba dispuesto a entregar el fruto de su trabajo a criminales que no habían movido un solo dedo para ganárselo. La respuesta al otro lado de la línea fue una carcajada burlona, seguida de una advertencia que el ganadero recordaría durante mucho tiempo, que pensara bien su decisión, que el Cártel Jalisco no era como los templarios, a quienes habían derrotado años atrás, que esta vez no habría autodefensas capaces de protegerlo. Las llamadas siguientes fueron escalando progresivamente en intensidad y en la explicitud de las amenazas. En la segunda ocasión, quien telefoneó mencionó los nombres de los 3 hijos de don Aurelio, sus edades, los vehículos que conducían y las rutas que solían tomar para desplazarse entre el rancho y la ciudad. En la tercera llamada, la voz al otro lado de la línea describió con detalle perturbador la casa donde vivía la hija menor del ganadero, en Uruapan, incluyendo el color de las cortinas de su dormitorio y el nombre de la escuela a la que asistían sus 2 nietos. El mensaje era inequívoco. Sabemos todo sobre tu familia. Podemos alcanzarlos en cualquier momento. Tu única opción es pagar o atenerte a las consecuencias. La cuarta y última llamada llegó durante la primera semana de marzo, exactamente 10 días antes del enfrentamiento que convertiría al rancho La Esperanza en noticia nacional. En esta ocasión, el tono del interlocutor había abandonado cualquier pretensión de cordialidad para adoptar la frialdad de quien está acostumbrado a cumplir sus amenazas. Le informaron a don Aurelio que su tiempo se había agotado, que la organización había sido paciente, pero que su paciencia tenía límites. Le dieron un plazo de 10 días para reconsiderar su posición. Si al término de ese plazo no había establecido contacto para acordar los términos del pago, recibiría una visita que le haría arrepentirse de su obstinación. Las últimas palabras de aquella conversación fueron una sentencia pronunciada con la naturalidad de quien comenta el pronóstico del clima. Vamos a ir por ti, y cuando lleguemos vas a desear haber pagado cuando tuviste la oportunidad. Pero la amenaza se materializó incluso antes de que expirara el plazo establecido. 3 días después de aquella llamada,
el hijo mayor de don Aurelio, un hombre de 38 años llamado Aurelio como su padre y conocido en la familia como Junior, fue interceptado mientras conducía su camioneta por un camino rural que conecta el rancho con la carretera principal. Dos vehículos le cerraron el paso, obligándolo a detenerse, y de ellos descendieron 4 hombres armados con rifles de asalto que lo rodearon apuntándole a la cabeza. Durante los minutos más largos de su vida, Junior escuchó cómo aquellos sicarios le transmitían un mensaje destinado a su padre, que el viejo tenía exactamente una semana para comunicarse y acordar el pago. Que esta era la última advertencia, que la próxima vez no habría palabras sino balas. Cuando Junior llegó al rancho aquella tarde, pálido y todavía temblando por la experiencia que acababa de vivir, don Aurelio comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Podía ceder ante las exigencias del cártel, como habían hecho tantos otros productores de la región, resignándose a una extorsión que consumiría gradualmente todo lo que su familia había construido durante generaciones. Podía huir, abandonar la tierra que había trabajado toda su vida y buscar refugio en alguna ciudad donde el anonimato le ofreciera una precaria protección. O podía hacer lo que había hecho una década antes, cuando la violencia de los caballeros templarios se había vuelto insoportable, tomar las armas y defender lo que era suyo. La historia de don Aurelio Mendoza no era excepcional en aquella comarca michoacana, pero sí contenía elementos que lo distinguían de la mayoría de sus vecinos y que resultarían determinantes en los eventos que estaban por desarrollarse. A diferencia de otros ganaderos y agricultores que habían enfrentado las extorsiones del crimen organizado como individuos aislados y vulnerables, don Aurelio había sido uno de los fundadores originales de las autodefensas de Tepalcatepec, cuando éstas surgieron en febrero de 2013 como respuesta comunitaria al terror impuesto por los caballeros templarios. Aquellos primeros días del movimiento autodefensa permanecían vívidos en la memoria del ganadero como si hubieran ocurrido apenas ayer. Recordaba con claridad meridiana la mañana del 24 de febrero de 2013, cuando un grupo de aproximadamente 80 vecinos, hartos de los secuestros, las violaciones, los asesinatos y las extorsiones perpetrados por el crimen organizado, decidieron tomar las armas para defender a sus familias y sus comunidades. La reunión se celebró en la plaza principal de Tepalcatepec, bajo la mirada de una iglesia colonial cuyas campanas habían doblado durante años por las víctimas de la violencia, y allí, frente a autoridades locales que no sabían si aplaudir o temer lo que estaba ocurriendo, aquellos hombres y mujeres declararon que no tolerarían un día más la tiranía de los templarios. Don Aurelio estuvo presente en aquella reunión fundacional, llevando consigo una escopeta calibre 12 que había pertenecido a su padre y que durante años solo había utilizado para cazar venados y jabalíes en la sierra. A su lado estaban vecinos que conocía de toda la vida, compañeros de escuela, compadres con quienes había compartido bautizos y bodas, hombres que como él habían llegado al límite de lo que estaban dispuestos a soportar. Juntos, aquella mañana de febrero, juraron que defenderían sus tierras y sus familias hasta las últimas consecuencias, que preferían morir de pie que vivir de rodillas, que el terror de los templarios había llegado a su fin. Lo que comenzó como una rebelión espontánea de campesinos, armados con escopetas de cacería, rifles antiguos y pistolas heredadas de padres y abuelos, se transformó gradualmente, durante los meses siguientes, en una estructura organizada que logró expulsar a los caballeros templarios de varios municipios de la Tierra Caliente michoacana. Fue una guerra cruenta,
que dejó decenas de muertos en ambos bandos, que dividió familias y comunidades, que puso a prueba los límites de lo que hombres comunes eran capaces de hacer cuando no les quedaba otra opción que luchar o perecer. Don Aurelio participó en varios enfrentamientos durante aquellos meses, vio caer a compañeros que consideraba hermanos, mató a hombres cuyas caras lo visitarían en pesadillas durante años. Pero al final, contra todo pronóstico, las autodefensas prevalecieron donde el Estado había fracasado, demostrando que la organización comunitaria podía ser más poderosa que el terror del crimen organizado. El gobierno federal, inicialmente reticente a reconocer la legitimidad del movimiento y temeroso de las implicaciones de aceptar que ciudadanos comunes tomaran las armas para hacer lo que las autoridades no podían o no querían hacer, terminó por incorporar a muchos de los integrantes de las autodefensas a las fuerzas rurales oficiales, en un proceso de institucionalización que comenzó a mediados de 2014. Don Aurelio fue uno de los que entregó su arma durante aquel proceso, cansado de la violencia y esperanzado en que el Estado finalmente asumiría la responsabilidad de proteger a las comunidades que durante años habían estado abandonadas a su suerte. Pero la institucionalización nunca fue completa ni satisfactoria para todas las partes involucradas. Muchos de los fundadores originales del movimiento, desconfiando de un gobierno que durante años había sido incapaz de protegerlos y que en no pocas ocasiones había mostrado connivencia con el crimen organizado, optaron por mantenerse activos al margen de cualquier acuerdo oficial. Conservaron sus armas, mantuvieron sus estructuras de comunicación y vigilancia, continuaron patrullando los caminos y protegiendo las comunidades que consideraban suyas. Entre estos veteranos que rechazaron la cooptación estatal se encontraba Rodrigo Álvarez Pantoja, conocido en toda la región como El Tigre, un hombre de 47 años, que había perdido a 2 hermanos a manos de los templarios y que se había convertido en uno de los comandantes más respetados de las autodefensas que permanecían en activo. Cuando las primeras amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación comenzaron a llegar al rancho La Esperanza, el instinto inmediato de don Aurelio fue comunicarse con su viejo compañero de armas. Aunque había entregado su escopeta durante el proceso de regularización y había intentado durante años mantenerse al margen de las actividades de las autodefensas, nunca había perdido el contacto con quienes habían sido sus hermanos de lucha durante los días más oscuros del conflicto con los templarios. Sabía que si alguien podía ayudarlo a enfrentar la amenaza que se cernía sobre su familia, ese alguien era el Tigre. La primera reunión entre ambos hombres se celebró en un punto discreto de la sierra, un claro en el bosque de pinos donde las autodefensas solían realizar sus encuentros cuando necesitaban discutir asuntos que requerían absoluta confidencialidad. Don Aurelio llegó montado en una mula, siguiendo senderos que conocía desde la infancia, y que lo llevaron hasta el lugar acordado después de 2 horas de camino por terreno accidentado. El Tigre lo esperaba acompañado por 3 de sus hombres de confianza, veteranos como él del movimiento original que habían demostrado su lealtad en incontables ocasiones. El abrazo con que se saludaron fue el de 2 hermanos que han compartido experiencias que solo quienes las han vivido pueden comprender plenamente. Luego, sentados sobre troncos caídos, mientras el humo de un pequeño fuego se elevaba hacia el cielo azul de la tarde, don Aurelio relató en detalle las amenazas que había recibido, las llamadas telefónicas, la intercepción de su hijo, el ultimátum que expiraba en pocos días. El Tigre escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro impasible ocultando los cálculos que su mente experimentada realizaba mientras evaluaba la situación. Cuando don Aurelio terminó su relato,
El tigre permaneció callado durante varios minutos, contemplando las brasas del fuego como si en ellas pudiera leer el futuro. Finalmente habló, y sus palabras confirmaron lo que el ganadero ya sospechaba. El Cártel Jalisco, nueva generación, había incrementado significativamente su presión sobre la zona en los últimos meses, aprovechando el vacío dejado por operativos federales que habían debilitado a otras organizaciones criminales sin lograr establecer una presencia permanente del Estado. Los sicarios del cártel habían establecido campamentos en varios puntos de la sierra limítrofe entre Jalisco y Michoacán, desde donde lanzaban incursiones cada vez más frecuentes hacia el territorio michoacano, extorsionando productores, secuestrando empresarios, asesinando a quienes se atrevían a resistir. Pero el tigre también compartió información que encendió una llama de esperanza en el corazón de don Aurelio. Las autodefensas habían desarrollado durante años una red de informantes que incluía a personas en comunidades cercanas a los puntos de operación del cártel, empleados de gasolineras donde los sicarios repostaban sus vehículos, familiares de miembros menores de la organización que compartían información a cambio de dinero o por convicción. A través de estos contactos, Álvarez Pantoja había logrado obtener información valiosa sobre los movimientos y las tácticas de los grupos armados que operaban en la zona. Según estos reportes, el Cártel Jalisco seguía un patrón predecible cuando ejecutaba operaciones de intimidación contra objetivos específicos. Solía enviar grupos pequeños de entre 8 y 12 hombres, viajando en 2 o 3 vehículos que llegaban durante las primeras horas de la madrugada para aprovechar la oscuridad y la vulnerabilidad de sus víctimas. Rara vez utilizaban contingentes mayores para este tipo de operaciones, reservando sus fuerzas más numerosas para enfrentamientos directos con rivales o con las fuerzas federales. Esta información, combinada con el conocimiento detallado que las autodefensas tenían del terreno en torno al rancho La Esperanza, abría la posibilidad de convertir la amenaza en una oportunidad. El plan que el tigre propuso aquella tarde requeriría de nervios de acero, coordinación impecable y una disposición absoluta a aceptar las consecuencias de lo que estaban a punto de emprender. Don Aurelio debía continuar con su rutina habitual durante los días siguientes, sin dar señales de que algo extraordinario estuviera por ocurrir, sin alterar sus movimientos ni su comportamiento, de manera que pudiera alertar a los informantes que el cártel seguramente tenía en la zona. Mientras tanto, las autodefensas movilizarían discretamente a sus hombres, posicionándolos en puntos estratégicos alrededor de la propiedad, aprovechando el conocimiento que tenían del terreno y las ventajas que ofrecía la geografía local para tender una emboscada de la cual los sicarios del cártel no tendrían escapatoria. La finca La Esperanza, explicó el tigre, señalando un mapa rudimentario que había trazado en la tierra con una rama, estaba situada en un pequeño valle rodeado por colinas bajas cubiertas de vegetación, un entorno que favorecía ampliamente a quienes conocieran cada sendero, cada formación rocosa, cada escondite natural que el paisaje ofrecía. El camino de acceso principal atravesaba un terreno relativamente abierto antes de llegar a la casa, pero las colinas circundantes proporcionaban posiciones elevadas desde las cuales se podía observar y controlar cualquier aproximación. Si los sicarios llegaban esperando encontrar a un hombre solo y aterrorizado, lo que encontrarían en cambio sería un círculo de fuego del cual no habría salida. Don Aurelio escuchó la propuesta con la atención que merecía, consciente de que la decisión que tomara en ese momento determinaría no solo su propio destino, sino el de su familia y posiblemente el de toda su comunidad. Las preguntas se agolpaban en su mente.
¿Qué pasaría si el plan fracasaba? ¿Qué consecuencias enfrentarían las autodefensas por actuar? ¿Qué represalias podría tomar el cártel contra otras familias de la zona? Pero también sabía, con la certeza que solo proporciona la experiencia de haber vivido situaciones similares, que no existían opciones seguras en el mundo donde le había tocado vivir. Pagar la extorsión solo garantizaría más extorsiones. Huir significaría abandonar todo lo que había construido. Resistir solo implicaba la muerte segura. La única posibilidad de sobrevivir con dignidad era luchar, y si iba a luchar, mejor hacerlo con todas las ventajas posibles de su lado. Aquella tarde, antes de que el sol se ocultara tras las montañas del poniente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, don Aurelio Mendoza Guerrero estrechó la mano de Rodrigo Álvarez Pantoja, sellando un pacto que cambiaría para siempre la historia de aquella región. En los días siguientes, mientras el ganadero continuaba con sus actividades cotidianas bajo la mirada vigilante de ojos que no podía ver, 50 hombres armados comenzarían a movilizarse hacia el rancho La Esperanza, preparando una emboscada que los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación jamás imaginaron que los esperaba. Los días previos al 16 de marzo transcurrieron con una tensión que resultaba casi insoportable para don Aurelio y su familia. Su esposa, doña Carmen, una mujer de 60 años, que había compartido con él más de 4 décadas de matrimonio y que había estado a su lado durante los momentos más difíciles de la lucha contra los templarios, conocía demasiado bien los riesgos que enfrentaban. Ella misma había vivido los años más oscuros de la violencia templaria. Había visto a vecinos desaparecer sin dejar rastro. Había escuchado los relatos de mujeres ultrajadas por sicarios que actuaban con absoluta impunidad. Había consolado a madres que lloraban sobre las tumbas de hijos asesinados por negarse a colaborar con el crimen organizado. Cuando su esposo le explicó el plan que habían diseñado con el tigre, su primera reacción fue de temor. Un miedo visceral que le heló la sangre y le cortó la respiración durante unos segundos que parecieron eternos. Pero doña Carmen era también una mujer forjada en las dificultades, una compañera que había demostrado su fortaleza en incontables ocasiones. Y después de aquel momento inicial de pánico, comprendió que la alternativa, someterse indefinidamente a las exigencias del cártel, equivalía a una muerte lenta, a una agonía prolongada que consumiría no solo sus recursos materiales, sino su dignidad como seres humanos. Los 3 hijos del matrimonio fueron enviados a casa de familiares en Uruapan, una decisión que don Aurelio tomó con el corazón apretado, pero con la certeza de que era lo correcto. Junior, el mayor, protestó inicialmente, argumentando que su lugar estaba junto a su padre, defendiendo la tierra de la familia. Pero don Aurelio fue inflexible. Sus hijos tenían esposas, tenían niños pequeños, tenían responsabilidades que no podían abandonar por participar en un enfrentamiento cuyo desenlace era incierto. Si las cosas salían mal, alguien tendría que quedarse para cuidar de la familia y para contar lo que había sucedido. Solo don Aurelio y doña Carmen permanecerían en el rancho la noche señalada, aunque la presencia de los autodefensas garantizaría que no estuvieran realmente solos. Doña Carmen había insistido en quedarse a pesar de los ruegos de su esposo para que se refugiara con los hijos. Su argumento fue simple y contundente. Habían compartido toda una vida juntos. Habían enfrentado juntos las dificultades y las alegrías que el destino les había deparado. Y si aquella noche iba a ser la última, la enfrentarían juntos también. La movilización de las autodefensas comenzó 3 días antes de la fecha prevista para el ataque, coordinada con una meticulosidad que reflejaba años de experiencia en operaciones similares.
El Tigre había seleccionado personalmente a cada uno de los 50 hombres que participarían, veteranos en su mayoría del movimiento original de 2013, que habían demostrado su valor y su lealtad en incontables enfrentamientos. Eran hombres que conocían el precio de la libertad en una tierra donde el Estado había sido durante demasiado tiempo una presencia intermitente y frecuentemente ineficaz. Los combatientes llegaron en pequeños grupos de 3 o 4 personas, utilizando rutas secundarias que evitaban los puntos donde se sabía que el cártel tenía vigilancia. Algunos venían de comunidades tan lejanas como Coalcomán, Aguililla o Chinicuila, respondiendo al llamado de solidaridad que el Tigre había hecho circular a través de las redes del movimiento. Viajaban de noche, a caballo o en vehículos indistintivos, llevando consigo rifles de asalto AR-15 y AK-47, escopetas de diversos calibres, pistolas semiautomáticas y revólveres, además de munición suficiente para sostener un enfrentamiento prolongado. También cargaban provisiones para varios días, mantas para las frías noches de la sierra y equipo de comunicación por radio que les permitiría coordinarse durante la operación. Las posiciones fueron asignadas con meticulosidad militar por el Tigre, quien había estudiado el terreno durante años y conocía cada rincón de aquellas colinas como si fueran la palma de su mano. 20 hombres se distribuyeron en las elevaciones que rodeaban el rancho, por el norte, el este y el oeste, ocultos entre la maleza y protegidos por formaciones rocosas que les ofrecían cobertura natural y líneas de fuego claras hacia el valle donde se encontraba la casa principal. Otros 15 se apostaron en puntos estratégicos dentro de la propiedad misma, utilizando establos, bodegas, un viejo granero de madera y otras estructuras como posiciones defensivas, desde las cuales podrían atacar a los sicarios una vez que éstos ingresaran al perímetro de la finca. Los 15 restantes permanecerían en reserva, ocultos en un punto a 500 metros al sur de la casa, listos para intervenir donde fuera necesario una vez que comenzara el enfrentamiento o para cortar cualquier ruta de escape que los atacantes intentaran utilizar. El Tigre estableció su puesto de mando en una pequeña elevación al noroeste del rancho, un promontorio rocoso parcialmente cubierto por un grupo de encinos, desde donde podía observar tanto el camino de acceso principal como las rutas alternativas por donde los sicarios podrían intentar aproximarse. Desde allí coordinaría los movimientos de sus hombres mediante comunicaciones por radio, dando las órdenes que determinarían el momento y la forma del ataque. A su lado permanecerían 2 de sus lugartenientes más experimentados y un joven que operaba el equipo de comunicaciones, un muchacho de apenas 20 años que había crecido escuchando las historias de las autodefensas y que consideraba un honor participar en aquella operación. La información de inteligencia que habían recopilado las autodefensas indicaba que el ataque se produciría probablemente durante las primeras horas de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana, el momento preferido por los grupos del cártel para este tipo de operaciones. La oscuridad les proporcionaba cobertura y reducía la posibilidad de que testigos presenciales pudieran identificarlos posteriormente. Sin embargo, el Tigre sabía que esa misma oscuridad favorecería también a sus hombres, que conocían cada palmo del terreno y podían moverse por él con los ojos cerrados si fuera necesario. La luna estaría en cuarto menguante aquella noche, proporcionando apenas la luz suficiente para distinguir siluetas a corta distancia, pero insuficiente para que los sicarios pudieran detectar las posiciones de los autodefensas en las colinas circundantes. La espera fue quizás lo más difícil de todo el operativo. Durante las largas horas que precedieron al enfrentamiento, los hombres apostados en sus posiciones tuvieron tiempo de sobra
para reflexionar sobre lo que estaban a punto de hacer y sobre las razones que los habían llevado hasta allí. Algunos rezaban en silencio, encomendándose a la Virgen de Guadalupe o al santo de su devoción. Otros revisaban obsesivamente sus armas, comprobando por enésima vez que los cargadores estuvieran llenos y los mecanismos funcionaran correctamente. Unos pocos dormitaban por turnos, sabiendo que necesitarían toda su energía cuando llegara el momento de actuar. Para varios de los hombres que esperaban entre las sombras de aquella noche, la lucha contra el crimen organizado no era una abstracción ideológica ni una aventura emocionante, sino una cuestión profundamente personal que tocaba las fibras más íntimas de sus vidas. Estaban los que habían perdido padres, hermanos, hijos a manos de sicarios que nunca fueron llevados ante la justicia. Estaban los que habían visto sus negocios destruidos por esquemas de extorsión que los habían dejado en la ruina. Estaban los que habían sido testigos de atrocidades que ningún ser humano debería presenciar jamás. Violaciones, torturas, ejecuciones públicas destinadas a sembrar el terror entre la población. Cada uno de ellos cargaba con sus propias heridas, sus propios fantasmas, sus propias razones para estar allí aquella noche dispuesto a matar o morir. Entre estos combatientes se encontraba Miguel Ángel Orozco, un joven de 24 años, cuyo padre había sido asesinado por los caballeros templarios cuando él tenía apenas 14. El recuerdo de aquella mañana de agosto, cuando encontraron el cuerpo sin vida de don Heriberto Orozco tirado en un camino rural, con señales evidentes de tortura, las manos atadas a la espalda, el rostro desfigurado por los golpes, un mensaje escrito con sangre sobre su pecho desnudo, había marcado toda la vida posterior de Miguel Ángel. Desde aquel día, el muchacho juró que dedicaría su existencia a combatir a quienes habían destruido a su familia, y se había unido a las autodefensas apenas cumplió la mayoría de edad, convencido de que solo la resistencia armada podía proteger a su comunidad de la barbarie del crimen organizado. A su lado, en una posición que dominaba el acceso norte al rancho, se encontraba Jesús Hernández Mora, un hombre de 53 años, que había sido agricultor toda su vida hasta que la extorsión sistemática de los templarios primero y del cártel Jalisco después lo obligó a abandonar sus tierras. Jesús había perdido a su esposa un año después de aquel despojo, consumida por una enfermedad que él atribuía al dolor y la desesperanza de haberlo perdido todo. Desde entonces vivía solo en una pequeña casa en las afueras de Tepalcatepec, dedicando cada momento libre a las actividades de las autodefensas. No tenía ya nada que perder, solía decir con una sonrisa amarga. Y precisamente por eso era uno de los hombres más valiosos del movimiento, alguien que no temía a la muerte porque consideraba que su verdadera vida había terminado el día que enterró a su mujer. Desde su posición en la casa principal del rancho, don Aurelio podía escuchar ocasionalmente el mugido lejano de alguna de sus vacas, un sonido que en circunstancias normales le habría resultado reconfortante, pero que aquella noche solo aumentaba su ansiedad. El ganado estaba inquieto, como si los animales percibieran la tensión que flotaba en el aire, esa electricidad casi tangible que precede a las tormentas y a las batallas. A su lado, doña Carmen rezaba en silencio, aferrada a un rosario de cuentas de madera que había pertenecido a su madre y que había pasado de generación en generación entre las mujeres de su familia como un talismán de protección. Las horas transcurrieron con una lentitud exasperante. El reloj en la pared de la sala marcaba cada minuto con un tic-tac que parecía retumbar en el silencio de la casa como el latido de un corazón gigantesco. Don Aurelio había intentado dormir un poco durante las primeras horas de la noche,
pero el sueño lo había rehuido como un animal esquivo, dejándolo sumido en un estado de vigilia ansiosa en el que los pensamientos más oscuros acudían sin invitación. Pensaba en sus hijos, en sus nietos, en la posibilidad de no volver a verlos. Pensaba en su padre, muerto hacía ya muchos años, y se preguntaba si estaría orgulloso de la decisión que había tomado. Pensaba en los hombres que esperaban entre las sombras dispuestos a arriesgar sus vidas para defenderlo y sentía el peso de una responsabilidad que casi lo aplastaba. El primer aviso llegó poco después de las 2 de la madrugada, a través del pequeño radio que el Tigre había dejado en manos de don Aurelio para mantenerlo informado de los acontecimientos. Uno de los vigías apostados a 3 kilómetros del rancho, en un punto donde el camino de terracería se bifurcaba, reportó el paso de 3 vehículos que avanzaban lentamente y sin luces encendidas en dirección a la propiedad. La voz del vigía, transmitida con el susurro de quien teme ser escuchado, describió 2 camionetas pick-up y una SUV de color oscuro, ocupadas por lo que parecían ser entre 8 y 12 personas armadas. El Tigre recibió la información con la calma de quien ha enfrentado situaciones similares muchas veces antes. A través de la radio, ordenó a todos sus hombres que mantuvieran sus posiciones y esperaran la señal convenida antes de actuar. La disciplina era fundamental en ese momento. Cualquier movimiento prematuro podría alertar a los sicarios y darles la oportunidad de retirarse antes de caer en la trampa. Había que dejarlos entrar, permitir que se aproximaran confiados hasta quedar completamente rodeados, y sólo entonces desatar sobre ellos toda la furia contenida de 50 hombres que llevaban años esperando una oportunidad como aquella. Los vehículos, según reportaron los vigías que monitoreaban su avance, se detuvieron a aproximadamente 500 metros de la entrada principal del rancho. Desde las colinas circundantes, los autodefensas, equipados con binoculares de visión nocturna, pudieron observar cómo descendían los ocupantes y se organizaban en formación antes de comenzar a avanzar a pie. Eran exactamente 10 hombres, tal como habían anticipado los informantes, armados con rifles de asalto y vestidos completamente de negro. Su líder, un individuo corpulento que caminaba al frente del grupo con la arrogancia de quien está acostumbrado a sembrar el terror, gesticulaba constantemente mientras daba instrucciones a sus subordinados en un lenguaje de señas que evidenciaba entrenamiento militar. Lo que los sicarios no podían saber, mientras avanzaban cautelosamente hacia lo que creían sería una presa fácil, era que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado desde múltiples ángulos por ojos que la oscuridad les ocultaba completamente. Caminaban directamente hacia una trampa mortal sin tener la menor idea de lo que les esperaba, confiados en la superioridad que les daban sus armas y su entrenamiento, ignorantes de que aquella noche el destino había decidido cambiar las reglas del juego. Cuando el grupo de sicarios alcanzó el perímetro exterior del rancho, a unos 150 metros de la casa principal, el Tigre levantó hacia el cielo la pistola de bengalas que llevaba preparada desde hacía horas. Durante un instante que pareció suspendido en la eternidad, su dedo acarició el gatillo mientras contemplaba las siluetas oscuras que avanzaban confiadas hacia su destrucción. Luego, con un movimiento decidido que no dejaba espacio para la duda o el arrepentimiento, disparó. Una bengala roja surcó el cielo nocturno como un cometa de fuego, iluminando brevemente el paisaje con un resplandor fantasmagórico que reveló durante una fracción de segundo las posiciones de todos los actores de aquel drama. En el instante siguiente, el silencio de la noche fue destrozado por el estruendo de decenas de armas disparando simultáneamente desde todas direcciones, y el rancho La Esperanza se transformó en un infierno de fuego,
humo y muerte del cual ninguno de los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación saldría con vida. Los primeros segundos del enfrentamiento fueron absolutamente devastadores para los atacantes. Atrapados en campo abierto, sin cobertura adecuada y recibiendo fuego desde múltiples ángulos que no habían anticipado, 3 de ellos cayeron antes de poder siquiera identificar de dónde provenían los disparos. Sus cuerpos se desplomaron sobre la tierra reseca como marionetas a las que hubieran cortado los hilos, sus armas todavía aferradas en manos que ya no las dispararían jamás. Los sobrevivientes reaccionaron con la velocidad que solo proporciona el entrenamiento intensivo, arrojándose al suelo y buscando desesperadamente cualquier protección disponible mientras respondían al fuego de manera desordenada, disparando hacia las colinas sin poder identificar objetivos precisos. El líder del grupo, que resultaría ser un sicario conocido en los círculos criminales como el Moreno y buscado por las autoridades del estado de Jalisco en relación con al menos 7 homicidios confirmados, logró arrastrarse hasta un pequeño montículo de tierra que le ofrecía una protección parcial contra el fuego proveniente del sur. Desde aquella posición precaria intentó coordinar a sus hombres, gritando órdenes que apenas podían escucharse sobre el estruendo ensordecedor de los disparos. Pero la situación era desesperada desde el primer instante. Sus hombres estaban dispersos, algunos ya muertos, otros heridos, todos desorientados por un ataque que ninguno de ellos había anticipado ni remotamente. En las colinas circundantes, los autodefensas mantenían un fuego disciplinado y metódico, apuntando con cuidado para maximizar el efecto de cada disparo y conservar munición para lo que pudiera venir después. Miguel Ángel Orozco, desde su posición elevada en la colina norte, había logrado neutralizar a 2 de los sicarios en los primeros momentos del combate. Sus manos no temblaban mientras recargaba su rifle AR-15, la adrenalina y años de práctica en las filas de las autodefensas, convirtiendo cada movimiento en un automatismo perfeccionado. Pensaba en su padre mientras apretaba el gatillo una y otra vez, en don Heriberto que había muerto a manos de hombres como aquellos, y cada disparo era una ofrenda a su memoria. Una pequeña porción de la justicia que el sistema judicial nunca había sido capaz de proporcionar. El combate se prolongó durante aproximadamente 22 minutos, aunque para los participantes de ambos bandos el tiempo pareció distorsionarse de maneras imposibles de cuantificar objetivamente. Los sicarios que lograron sobrevivir a los primeros momentos del enfrentamiento intentaron organizar una retirada hacia sus vehículos, arrastrándose por el suelo o corriendo en zigzag, mientras las balas silbaban a su alrededor. Pero el Tigre había anticipado esa maniobra y el grupo de reserva que había mantenido oculto al sur del rancho cortó su ruta de escape, cerrando el cerco de manera definitiva. Uno a uno, los hombres del cártel fueron cayendo bajo el fuego cruzado que los rodeaba sin ofrecerles ninguna salida, ninguna posibilidad de escapar al destino que ellos mismos habían sellado al decidir atacar aquella noche. El Moreno fue de los últimos en caer. Herido en una pierna durante los primeros intercambios de disparos, había continuado combatiendo desde su posición improvisada con una determinación que en otras circunstancias habría podido considerarse admirable. Vaciaba cargador tras cargador hacia las colinas circundantes, sin poder ver a quienes le disparaban, pero negándose a rendirse mientras le quedara un solo cartucho. Fue una ráfaga proveniente de las posiciones del norte, probablemente disparada por Miguel Ángel Orozco o por alguno de sus compañeros en aquella elevación, la que finalmente lo alcanzó en el pecho, atravesando su chaleco táctico
y terminando con una vida que había sembrado muerte y dolor en incontables familias de la región. Cuando finalmente el silencio se impuso sobre el estruendo de las armas, un silencio tan profundo que parecía casi irreal después de la tormenta de fuego que había precedido, los autodefensas esperaron varios minutos antes de aproximarse con cautela al campo de batalla. El Tigre dio instrucciones precisas por radio. Avanzar en grupos coordinados, cubriéndose mutuamente, verificando que cada uno de los caídos estuviera efectivamente muerto antes de continuar. Un enemigo herido podía ser tan peligroso como uno ileso, y no habían llegado hasta allí para cometer errores de principiante en el momento de la victoria. El saldo de aquella noche fue contundente y quedó grabado en la memoria de la región como testimonio de lo que las comunidades organizadas podían lograr cuando decidían defenderse con todas las consecuencias. Los 10 sicarios que habían llegado al rancho La Esperanza con la intención de intimidar, extorsionar y posiblemente asesinar a un ganadero que se había atrevido a resistir, yacían muertos en el terreno, sus cuerpos dispersos en un radio de aproximadamente 100 metros alrededor de la casa principal. Las autodefensas, por su parte, habían sufrido únicamente 3 heridos, ninguno de ellos de gravedad, un resultado que reflejaba la enorme ventaja táctica que habían logrado establecer mediante semanas de preparación y un conocimiento íntimo del terreno donde habían dado batalla. En la casa principal del rancho, don Aurelio y doña Carmen emergieron cuando el Tigre les indicó personalmente que era seguro hacerlo. La escena que encontraron afuera, iluminada por las primeras luces del amanecer que comenzaba a despuntar en el horizonte oriental, era difícil de procesar incluso para alguien que había vivido los años más violentos del conflicto con los caballeros templarios. Los cuerpos de los sicarios en posturas grotescas que la muerte impone a quienes caen violentamente. Las armas abandonadas brillando con el rocío de la mañana, los casquillos de bala esparcidos por doquier como semillas de una cosecha macabra, el olor a pólvora que impregnaba el aire mezclándose con ese otro olor metálico y dulzón que don Aurelio había aprendido a reconocer durante sus años en las autodefensas como el olor de la sangre humana derramada en cantidad. Doña Carmen comenzó a llorar silenciosamente mientras contemplaba aquella escena. Pero sus lágrimas no eran de miedo ni de horror ante la muerte que la rodeaba. Eran lágrimas de un alivio tan intenso que resultaba casi doloroso. La liberación de una tensión que había mantenido su cuerpo y su espíritu en un estado de alerta insostenible durante días enteros. Habían sobrevivido, su esposo estaba a su lado, ileso, vivo, y los hombres que habían venido a destruir su familia yacían muertos en su propiedad. Por primera vez en semanas, doña Carmen se permitió creer que quizás, solo quizás, había un futuro posible más allá de aquella noche de violencia. Las horas siguientes fueron de actividad frenética, mientras las autodefensas trabajaban contrarreloj para completar las tareas que debían realizarse antes de que amaneciera completamente y antes de que el Cártel Jalisco pudiera organizar una respuesta a lo sucedido. Los cuerpos de los sicarios fueron cargados en los mismos vehículos en que habían llegado y transportados hasta un punto cercano a la carretera federal, donde serían encontrados más tarde por las autoridades o por viajeros madrugadores. Junto a ellos se dejó un mensaje escrito con marcador negro sobre una cartulina blanca, un texto breve y contundente que advertía sobre las consecuencias de atacar a las comunidades protegidas por las autodefensas de Tepalcatepec. Los autodefensas se dispersaron después con la misma discreción con que habían llegado,
regresando a sus comunidades de origen por rutas secundarias antes de que la luz del día permitiera su identificación. El Tigre fue de los últimos en partir, no sin antes abrazar largamente a don Aurelio y recordarle que lo ocurrido aquella noche era solo el comienzo de un conflicto que probablemente se prolongaría durante mucho tiempo. El Cártel Jalisco no olvidaría fácilmente la humillación sufrida, y era seguro que buscaría venganza, pero las autodefensas estarían preparadas, como lo habían estado siempre, para defender a los suyos hasta las últimas consecuencias. El descubrimiento de los cuerpos a media mañana del día siguiente desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades estatales y federales. Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudieron al lugar, acordonando la zona con cinta amarilla y comenzando las labores de identificación de los fallecidos mientras los peritos tomaban fotografías y recolectaban evidencia. La prensa local no tardó en llegar atraída por las sirenas y el movimiento inusual. Y para el mediodía del 17 de marzo, la noticia había alcanzado cobertura nacional en todos los medios informativos del país. Los titulares hablaban de un enfrentamiento entre grupos armados, de una posible disputa territorial entre organizaciones criminales, de la interminable violencia que azotaba a aquella región del país, convertida en un campo de batalla permanente. Lo que los medios de comunicación no supieron inicialmente, y lo que las autoridades tardaron varios días en confirmar públicamente ante la presión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, fue que los 10 fallecidos eran todos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y que habían sido neutralizados no por un grupo criminal rival, sino por civiles organizados en grupos de autodefensa comunitaria. Esta revelación, cuando finalmente se produjo, generó un intenso debate nacional sobre el papel de las autodefensas en la estrategia de seguridad del país y sobre los límites de la legítima defensa de las comunidades frente al crimen organizado. Las reacciones fueron, como era previsible, profundamente divididas entre quienes aplaudían la acción de los ciudadanos armados y quienes expresaban preocupación por las implicaciones de normalizar la existencia de grupos armados al margen del control estatal. En Tepalcatepec y las comunidades circundantes, sin embargo, la reacción fue mucho menos ambivalente. Para la mayoría de los habitantes de aquella región, lo ocurrido en el rancho La Esperanza representaba una victoria largamente esperada contra enemigos que habían sembrado el terror durante demasiado tiempo. Don Aurelio Mendoza se convirtió casi de la noche a la mañana en una figura de respeto y admiración, un símbolo viviente de que la resistencia era posible y de que el crimen organizado no era invencible. Pero el ganadero de 62 años no se sentía cómodo con esa nueva condición de héroe local que las circunstancias le habían impuesto. En las semanas posteriores al enfrentamiento, mientras la vida en el rancho intentaba volver a una normalidad que ya nunca sería la misma, don Aurelio se sumió en un estado de reflexión profunda que lo llevó a cuestionar muchas de las certezas que habían guiado su vida hasta entonces. 10 hombres habían muerto en su propiedad aquella noche, y aunque sabía que esos hombres habían venido a hacerle daño, aunque comprendía que no había tenido otra opción que defenderse, el peso de esas muertes se posaba sobre sus hombros como una carga que nunca terminaría de aligerar. Y mientras don Aurelio luchaba con sus demonios interiores, las consecuencias del enfrentamiento se extendían en direcciones que nadie había anticipado completamente, preparando el escenario para conflictos aún mayores que estaban por venir.